Brasil, Estados Unidos, vamos sumando. Argentina no escapa de esta misma suerte en la que impera la ley del mercado. Ernesto Matos, economista y analista internacional, se los presento de nuevo, es nuestro invitado. ¿Cómo está, Ernesto? Gracias por este tiempo. Muy bien, ¿cómo andan por ahí? Todo bien por acá. Al grano, ¿por qué llegan CEOs al poder? ¿Cómo es que aterriza esta gente en cargos públicos prácticamente como delegados de las empresas que dicen dirigieron en el pasado, pero en muchos casos se descubre que dirigen en tiempo presente? ¿Qué tienen que decirle a la gente para que finalmente se convenza y les vote en las urnas? Bueno, hay dos planos, ¿no? Uno tiene que ver con la presión de los países centrales al poner dinero barato, ¿no? Tanto de la zona euro como de la zona norteamericana, dólar barato, mucha liquidez y poca colocación en mercados emergentes. Por eso la necesidad de que la Argentina cerrara el tema de los fondos buitres y empezar un proceso de endeudamiento que es hacer los diferenciales con las tasas, ¿no? Mientras los espacios centrales tienen tasas bajas, acá se le da un rendimiento positivo, diferencia de 6-7 puntos, que llevan a grandes ganancias extraordinarias. Lo que pasa es que si tienen una economía regulada, no pueden llevarlo adelante. Y para eso, obviamente, están los grandes también medios de comunicación, ¿no? En el caso de Brasil o Globo, en el caso de Argentina, el grupo Clarín, que llevan adelante distintas campañas de difamación y en muchos casos de tratar de cambiar los gobiernos a convencimiento de, de inventos de causas y que obviamente aceleran los procesos judiciales y que a eso también se suma, ¿no? El espacio judicial donde muchos jueces se ven presionados por casos de corrupción que han tenido en sus regiones, en su provincia. Un caso de estos es el ex ministro de Comunicación Abad, que en Corrientes obviamente Clarín lo tenía presionado por determinadas causas de corrupción y que no las daba a conocer en los medios de comunicación masiva, y con eso presionaron al flamante ex ministro de Comunicación para la fusión entre una empresa de Telefónica Argentina y el grupo Clarín para hacerse con toda la banda ancha y toda la parte comunicacional que implica eso. Ahora llama la atención que en este tiempo la cuestión es desfachatada y abierta, sin prurito y permítame que lo diga así. En el caso argentino, la élite económica tuvo participación en el Estado, sí, durante las dictaduras y en años posteriores de reforma estructural neoliberal, pero en puestos, digamos, de menor visibilidad. Ahora vemos un alto director de Shell dirigiendo el Ministerio de Energía o un jefe del Deutsche Bank en finanzas, por nombrar apenas dos ejemplos, porque no queremos ponernos tediosos con la enumeración. La pregunta es, ¿qué busca el Ejecutivo en el mundo de la política? No, ha sido siempre así, ¿eh? Martínez de Oz venía del grupo Asindar, una gran empresa industrial argentina. Martínez de Oz, la familia viene de fundar la Sociedad Rural Argentina. Muchos funcionarios que estuvieron en la dictadura militar fueron funcionarios dentro del FMI. Entonces, es como una tradición, ¿no? Lo que está en disputa acá es la conducción de la política económica. Y lo que pasaba era que la política económica tenía un corte de planificación estatal y obviamente distribución del ingreso, con un control en las tarifas. El viejo reclamo del FMI post-crisis 2001 era que se aumentaran las tarifas y obviamente eso no se llevó adelante en todo el periodo, salvo con pequeños aumentos, pero en este periodo post-2015 fue lo primero que el gobierno realizó, ¿no? El aumento del tarifazo, que fue la quita de subsidios, que era pedido del FMI y que muchos de estos funcionarios obviamente acuerdan, ¿no? Ir al libre comercio como forma de desarrollo con mano de obra barata, y para eso necesitan que no haya industrias. Una vez que no hay industrias, no se requiere a la educación que prepare trabajadores más calificados, o sea que la tercera línea de toda esta política es directamente ir a la desarticulación de las universidades. Ahora, Ernesto, se dice, lo público es ineficiente, no sirve, lo privado es verdaderamente, digamos, el ejemplo de la eficiencia, de la efectividad, de la honestidad. Yo quiero preguntar, ¿qué tan cierto es que los directivos de empresas afortunadas, que se pintan como exitosas justo por las grandes sumas de dinero que históricamente han amasado, y hay que ver a costa de qué, son realmente eficaces, eficientes y honestamente probados en el ejercicio del poder gubernamental, en el manejo de la cosa pública? ¿Acaso en sus gestiones privadas no hubo desmanejos financieros, corrupción, ineficiencias, irregularidades? Sí, en muchos casos se ha demostrado que han evadido al fisco, como podemos ver los
casos de las cuevas financieras, con el primer caso del Panama Paper, el Paradise Paper, que justamente se encuentra a Caputo, Aranguren, en los Panama Paper Macri, Grindetti, un intendente en el conurbano de Cambiemos, donde ellos en el periodo anterior, 2002-2015, han acumulado ganancias producto de los beneficios que hubo en ese crecimiento económico planificado por parte del Estado con política económica de mercado interno, han acumulado grandes ganancias y las han llevado al exterior. Entonces, estos hombres que vienen del sector privado van a continuar esa política, que es que no haya regulación en la cuenta capital, que es lo que pide el FMI siempre, digamos, ¿no? Que no haya restricciones en la cuenta capital. ¿Para qué? Para poder llevar el dinero al exterior de las ganancias que acumulan en la Argentina, para poder salir rápido cuando haya una crisis y los capitales se liquiden rápido acá y se vayan al exterior. Entonces esto es una planificación conjunta entre organismos internacionales, el local y obviamente un sistema financiero acorde a esto que viene la reforma de 1973 de la dictadura militar. Ahora, cuando la gente se da cuenta, se percata de esta realidad, de esto que se llama conflicto de intereses, aumenta la desconfianza en la forma de hacer política, en las instituciones estatales, en las empresas privadas, es decir, dónde se evidencia más el desgaste y dónde quedan las heridas y quién las cura. Principalmente el desgaste está en el Poder Judicial, porque justamente reciente la prisión preventiva de Vudú, el ex vicepresidente, con las mismas características que tiene esta causa, el presidente de la Nación tiene una causa por el correo argentino que la tiene el mismo juez, que es el juez Lijo. Y ante la misma situación y las mismas formas, ha pedido la prisión preventiva del ex vicepresidente de la Nación, Vudú, pero no ha pedido todavía la prisión preventiva del presidente de la Nación. Entonces estamos en un régimen que ha cambiado, un sistema judicial que es selectivo, y esto ha sido reclamado desde el diario La Nación hasta columnistas en Infobae, de que se está asistiendo a un momento en el cual el Poder Judicial está siendo presionado por los factores de poder, en este caso el Grupo Clarín, que hoy tendrían que, si seguimos el antecedente de la prisión de debido, el presidente de la Nación argentino tendría que estar preso. ¿Y quién le pone coto a esta realidad? Bueno, esta realidad me parece que la va a hacer exaltar en la reforma laboral propuesta. Los sindicatos se están organizando y están proclamando que, bueno, que esto no se puede aceptar. Lo que pasa es que hay ciertas partes del sindicalismo que se han sentado a ver qué pueden acordar con el gobierno. El tema es que una reforma laboral en la Argentina solamente implica una mayor pauperización de la clase trabajadora y menos derechos para el trabajador. Lo técnico, alejado o distante de la política, ¿es eso un retroceso en el concepto primigenio, originario de la administración del Estado? Sí, lo que pasa es que acá los técnicos no conocen tanto de la gestión pública, entonces empiezan a pedir disculpas, como vemos en las noticias, donde ministros que cobran grandes sueldos, que teóricamente vienen de conocer el sector económico sobre el cual trabajan, ahora en el cargo público, piden disculpas por los errores. Me parece que eso no cabe en la gestión pública cuando ellos alzaban la bandera de la eficiencia, ¿no? Que iban y venían por modernizar el Estado, y lo único que han hecho es directamente utilizar el Estado para ampliar las ganancias de las empresas vinculantes a ellos, a sus intereses, y obviamente el próximo objetivo es meter a las empresas transnacionales en la obra pública. Decíamos, Panama Papers o Papeles de Panamá, el presidente Macri figura como el primer mandatario latinoamericano con las manos manchadas y con las cuentas bien abultadas, y ahora en los Papeles del Paraíso, buena parte de quienes hacen parte de su tren ejecutivo, y ahí están Aranguren, Caputo, etc. Para hilar con lo anterior, Ernesto, en Argentina en 2001 se modificó la ley de ética pública que prohibía al funcionario público ejercer un alto cargo privado un año antes y un año después. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pareciera que no hay, digamos, esa ética pública hoy, justamente cuando ponen en la parte de la unidad de información financiera a los que demandaba el Estado. Es el caso de personal de HSBC, que era, en este caso en Argentina, demandado por el lavado de dinero, que fugaban al exterior de forma ilícita.
y que ahora esos mismos banqueros que son denunciados están manejando la unidad de información financiera. En otro aspecto también se realiza una ley de blanqueo y el presidente aplica un decreto para modificar el espíritu de la ley, lo cual le permite a todos los familiares de los funcionarios blanquear el dinero. Por eso el hermano del presidente, Gianfranco Macri, blanqueó 612 millones de pesos, que son más o menos unos 30 millones de dólares, que el hermano no tiene forma de justificarlo. Creo que corresponde más que nada a la familia del presidente, principalmente a él. Entonces acá en Argentina se ha terminado un poco la ley de ética pública, el enterrado con cada una de las acciones que llevaron adelante. Bueno, y sigo ilustrando para que se entienda en su justa dimensión. Macri, investigado en distintos juzgados por lavado de dinero, omisión maliciosa ante la aparición de los papeles de Panamá, ampliación por decreto y contra la letra de la Ley de Exteriorización de Capitales del blanqueo de bienes a familiares de funcionarios públicos, lo que nos decía Ernesto, firma de un memorando de entendimiento con Qatar que preveía la creación de una estructura offshore con acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la previsional ANSES. También se le tramitan juicios por intentar condonar la deuda del Correo Argentino, una empresa de su grupo familiar estimada en 4.600 millones de dólares. Y después de todo piensan, ser rico no es malo, ser rico no es pecado. Exacto. Bueno, ahí en el caso de Qatar, el que renuncia es Blaquier. Blaquier es la familia emblemática del norte argentino, de la empresa Ledesma, vienen de los Patrón Costa, que en un momento fueron vicepresidentes en el Senado en la época de la década infame 1930, y esta familia del conglomerado de caña de azúcar, de los ingenios de caña de azúcar, son justamente los que hoy tienen bajo su mando al gobernador de Jujuy, Morales Solá, y que han llevado adelante la prisión de Milagrosal. Por eso, no solamente de las élites del sector privado, sino también del sector agropecuario concentrado terrateniente, están ocupando cargos en las funciones públicas. El otro caso es Martínez de Oz en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Industrial. Cada país tiene sin duda su particularidad, tiene sus retos, tiene evidentemente debilidades y fortalezas, sobre todo en este aspecto que nos ocupa Ernesto, pero preguntamos, ¿expansión de la ceocracia es lo que le espera a esta región? Sí, justamente es por lo que viene, digamos, ¿no? Me parece que en un mundo que todavía no termina de solucionar la crisis del 2008, lo que quedan son los mercados emergentes y el único negocio que conocen es ganar comisiones por el endeudamiento y pasar las pocas empresas estatales que hay a manos privadas y obviamente apropiarse de esas rentabilidades. Ernesto, gracias por este tiempo que nos has concedido al equipo de Punto en la I. No hay por qué, un saludo a todos. Chao. Despedimos a nuestro invitado Ernesto Matos, economista y analista internacional, y seguimos, nos quedamos en Argentina. 30% de los funcionarios totales vienen de ocupar puestos de jerarquía en el sector privado. Vamos así complementando lo que ya decíamos. En grandes empresas transnacionales estuvieron, y estudios o consultoras y personajes vinculados con la secta católica Opus Dei, como Germán Caravano, ministro de Justicia y Derechos Humanos y docente de la Universidad Austral. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿ceocracia fascista? Bueno, empecemos por revisar los indicadores. ¿Qué dicen las cifras? La desigualdad social se incrementó en 2016 y la brecha entre el ingreso familiar promedio del 10% de los hogares más pobres y el 10% más rico llegó a 18.7 veces. Al cuarto trimestre de 2016, el 10% más rico se quedó con el 31.5% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre retuvo solo 1.7%. La deuda externa en dólares y la fuga de capitales aumentó desde diciembre de 2015 a más del 15% del PIB. El gobierno habilitó a mediados de mayo de 2017 la cesión de soberanía jurídica en los tribunales de Nueva York y Londres para los próximos 20.000 millones de dólares en bonos que coloque. El masivo proceso de colocación de deuda externa en moneda extranjera, emprendido por el gobierno de Mauricio Macri desde que alcanzó un acuerdo con los fondos buitre, a los que abonó en total reclamado por estos, expuso a la economía argentina a las decisiones de cortes extranjeras y a sus acreedores. En lo político y social, las presiones de los oligopolios mediáticos como La Nación para dar libertad a genocidas de la última y cruenta dictadura en Argentina, y el entreguismo también es clave. En el gabinete ministerial de Mauricio Macri desfilan exgerentes de Shell, Techin, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN,
Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Pharmacity y Action.